Bien, buenas noches. Hoy, si el Señor lo permite, vamos a continuar la clase del miércoles pasado y vamos a estar hablando sobre lo que el Señor Jesús nos quiso enseñar al decirnos que en los días en que Él va a regresar, en ese tiempo, en esa generación, nos hablaba en el libro de Lucas. Si recuerdas, toma tu Biblia. 7, nuestro maestro nos dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, vamos a continuar con el estudio del miércoles pasado y vamos a recordar un poco, antes de entrar en materia, que cuando hablamos de días, esta palabra se refiere al tiempo entre el amanecer y la noche. Entonces, qué bien podemos hablar del nacimiento y la muerte tanto de Noé como de Lot. Y al estudiar un poco sobre sus vidas, vamos a poder encontrar algunas llaves, algunas claves que nos van a permitir identificar el tiempo que va a estar corriendo en ese proceso para cuando se preparen los días de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos inmediatamente al libro de Génesis. Vamos a seguir hablando acerca de Noé, que fue el tema que comenzamos el miércoles pasado. En el capítulo 6 del libro de Génesis, en los versículos del 1 en adelante, que fue que comenzamos a leer, y decía: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Hasta aquí llegamos el miércoles pasado, y de esta lectura podemos ver el relato de esta decadencia de la humanidad. Y podíamos ver hasta el miércoles pasado 8 características de esta lectura. Primero, que había un aumento en la tecnología para hacer producir la tierra. Esto venía del capítulo 5 por el mismo nombre de Noé, que dice que iba a hacerlos descansar o aliviará la obra de nuestras manos, el trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que... En segundo lugar, miramos que había una multiplicación de la población sobre la faz de la tierra. En tercer lugar, vimos la invasión de los Bene Elohim, los hijos de Dios, desde las esferas celestiales en los asuntos de los hombres, en la esfera natural o en la esfera de la tierra. 4. Dios mismo vio que la humanidad no buscaba ni cumplía con sus expectativas, y que entonces Dios resolvió no esperar mucho tiempo más. 5. Dios resolvió esperar 120 años antes de traer el diluvio para darle tiempo al hombre suficiente para que se arrepintiera. 6. En esos días se menciona por primera vez a los gigantes y la corrupción genética. 7. La maldad del hombre era mucha sobre la tierra, y todo el descubrimiento de ellos era para maldad, y esto nos habla de una revolución en cuanto a inventos y tecnología, que lejos de ser solo para mejorar, o que supuestamente era para mejorar la calidad de vida de las personas, sirvió para pervertirlos. Y 8. Que se había arrepentido el Señor y le había dolido en su corazón, pero que la mejor traducción, en vez de arrepentirse en este contexto, era que el Señor se había replanteado. Así que hoy vamos a continuar con la siguiente parte, a partir del versículo 7 del capítulo 6. Y dijo:
Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido su camino sobre tierra. Bien, es importante, amados, que veamos la palabra de Dios como lo que es, viva, está viva, es la que nos da testimonio, la que nos ayuda, la que nos guía, la que nos alumbra el camino. Y hoy en día, en medio de tanta confusión, en medio de tanta pregunta, en medio de tanta perversidad, en medio de tanta decadencia, la palabra es más vigente que las noticias de hoy o las que vienen en el próximo año. La palabra de Dios está vigente y la palabra de Dios nos permite ver atentamente y poder comparar lo que está sucediendo en nuestros ojos naturales para poder darnos cuenta de que Dios es el Dios de dioses y el Rey de reyes, el único que podía predecir el futuro. Entonces Yeshua dijo que así como fue en los días de Noé, así podíamos compararlo o encontrar las características de los tiempos de Noé, de la vida de Noé, para ver las características de los tiempos en los que nosotros vivimos para ver si concuerdan. Y hoy vamos a ver algo muy, muy importante que va a poder verse incluso en el nuevo Código Penal que fue aprobado el año pasado por nuestros diputados en el Congreso Nacional de Honduras, y vamos a ver cómo este nuevo Código Penal, con los cambios que están haciendo, tiene que ver con estas palabras proféticas del Señor Jesucristo. Y cualquiera podría pensar, ¿de dónde? Honduras, un código penal. Pero es que es el tiempo, no es el país, no es un tema de nombre, es un tema de generación, es un tema de identificar lo que sucedió en los tiempos de Noé con lo que está sucediendo en nosotros para ver esas claves, esas llaves proféticas que nos permitan no estar en tinieblas, para que el regreso de nuestro Señor no nos tome como ladrón en la noche, porque nosotros sí estamos enterados de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, quiero hablarte respecto de esta lectura que acabamos de hacer en Génesis, y quiero decirte que el papel del hombre en la creación de Dios es para prosperidad. La intención que tuvo Dios cuando nos puso sobre la faz de la tierra era para que hiciéramos producir la tierra, para que prosperáramos y que nos multiplicáramos y que fructificáramos y que fuéramos de bendición en la tierra a la cual el Señor nos había llamado. Sin embargo, con la caída del hombre se hizo evidente de manera como la luz del día la necesaria misericordia del Eterno para poder comenzar un proceso incluso de redención desde los albores de la humanidad. La creación, desde el tiempo en que el Señor la creó, aún en este tiempo, prácticamente 6,000 años después, ha sido librada. El Señor nos creó la tierra y se olvidó por completo de lo que sucede y es indiferente a lo que está sucediendo. Nada más lejos de la verdad. Los ojos del Señor están pendientes, están sobre nosotros, sobre cada detalle, sobre cada situación, porque Él sigue siendo el dueño de la tierra, a pesar de que le cedió la autoridad como embajador a Adán y a Eva y a los hombres para que lo hicieran, y estos se le entregaron a Satanás, pero eso está por terminar. Entonces, aunque el pecado ha sido una constante desde el inicio de la creación y hemos fallado en nuestro cometido y aún hoy en día seguimos cayendo en pecado, quiero decirte que es permanente. La caída que tú y yo tuvimos durante muchos años que vivimos sin el Señor no fue permanente, bendito sea el Señor porque Él nos recogió, y aún para aquellas personas que no han puesto su confianza en el Señor, esta es la hora donde yo te quiero decir de parte de nuestro Padre, tu estado no es permanente a menos de que tú así lo decidas, pero tienes ahora mismo la oportunidad de dejar ese camino de perdición, ese camino que te conduce a separarte cada vez más del Padre para volverte a Él, porque su misericordia todavía es fiesta.
Aun cuando parece que Dios permanece distante, nunca deja de observar con atención y espera la oportunidad de restaurar el glorioso propósito del hombre a través de reservarse un pueblo remanente que es identificado como Israel y como los gentiles, que somos parte de ese pueblo bendito por la fe en el Mesías y siendo herederos de las promesas hechas a Abraham. En el capítulo 40 de Isaías vamos a ver un poco, así a ojo de abuelo de pájaro, cómo es que el Señor no ha perdido el control de la tierra. Dice en Isaías 42, hablando de su pueblo Israel y aún de nosotros que somos parte del pacto. Dice aquí: mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones, hablando del Mesías que viene a través de Israel. Y luego viene el versículo 5. Así dice Jehová, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Así dice Jehová, creador de los cielos y de la tierra, el que los despliega. Todavía hoy en la mañana fue Dios quien desplegó los cielos por su poder. Aún hoy, Dios es el que permite que la tierra produzca. Hoy es el que te da aliento a ti, el que me da aliento a mí para que podamos morar sobre la tierra. Y aún hoy, el espíritu que tú tienes te lo ha concedido el Señor. Entonces el Señor no ha terminado con nosotros y no se ha olvidado de la tierra. Hoy en día, Él sigue siendo el generador de vida. Aunque a nadie parezca importarle y aunque nadie lo quiera ver, Dios mantiene su plan original muy presente. ¿Y cuál es el plan original? El plan original del Señor era tener comunión con nosotros, que nosotros pudiéramos tener comunión con Él, que Él pudiera pasarse en medio de nuestra habitación para poder conversar con nosotros y darnos tareas para poder ser copartícipes con Él en la creación y el desarrollo de sus planes sobre la tierra. ¿Quién es el único que está a la altura para poder entrar en el plan original de Dios? Pues ciertamente ninguna carne, solamente es por fe y es a través de nuestro Mesías Jesucristo. Entonces vamos a continuar con los otros puntos que vamos a encontrar en esta lectura que acabamos de leer. Ya te leí los primeros 8, que fue los que vimos el miércoles pasado, y vamos a continuar con el punto 9. Y es muy importante. Dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Todo es por gracia. Te lo digo de nuevo, todo es por gracia. De alguna manera, durante muchos años se nos enseñó que la gracia únicamente era a partir de la venida de Mesías Jesús. De alguna manera se filtró una doctrina en la iglesia que decía que estábamos viviendo el tiempo de la gracia y que el tiempo de la gracia era a partir de la venida de Jesucristo a la tierra y que lo estábamos viviendo hasta el día de hoy. De hecho, hay un versículo en la Biblia que ha servido o que sirvió de sustento para esa doctrina que se nos enseñó, que está en Juan. Yo te la voy a buscar en el capítulo 1, versículo 17, tú lo puedes anotar y después lo buscas, que dice así, en la versión Reina Valera. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aparentemente este versículo respalda esa doctrina de que la gracia es a partir de Jesús. Entonces hace como un corte. Dice, de aquí para atrás era el tiempo de la ley, pero de la venida del Mesías para acá es el tiempo de la gracia. Pero esta doctrina, a la luz de Génesis capítulo 6, versículo 8, no es correcta. Porque Génesis 6, versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Cómo es posible entonces? O la Biblia, este versículo está equivocado, o la doctrina que te habían enseñado y que me habían enseñado a mí de que la gracia únicamente vino y que se cuenta a partir de Jesús y que nosotros estamos viviendo en un periodo de gracia y que ese periodo de gracia
reservado para esta generación a partir del Mesías está equivocada. Porque dice, y te lo repito, Génesis capítulo 6, versículo 8, búscalo en tu Biblia, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. La traducción del versículo de Juan 1:17, que dice que la ley fue dada por Moisés y que la gracia por medio de Jesucristo, esa traducción de la Reina Valera da a entender que antes del Mesías no había gracia, solo la ley, y da la impresión o nos deja el sabor de boca de que la ley era una carga pesada y que la ley era una maldición y que el Señor no usaba de la gracia, sino que Él se entendía únicamente a través de preceptos y de mandamientos, y que si no cumples te voy a matar o te voy a castigar. Pero la verdad es que la gracia de Dios es la única manera. Es la única manera en que nosotros o en que Israel puede acercarse a Dios. No hay otra manera. Si no es por la gracia del Señor, ningún hombre podría acercarse a Dios. Ninguno. Entonces la gracia ha sido una manifestación permanente, mutable, y ha sido el mecanismo que el Padre Celestial ha usado desde el momento de la creación de Adán y Eva para relacionarse con nosotros. La gracia no es un tema de dispensación, no es un tema de era, no es un tema de iglesia, no le pertenece a la iglesia. La gracia le pertenece al Padre Celestial y es la manera que Él usa para tratar con el hombre. No solamente Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Tú lees en la Biblia y te vas a dar cuenta que Abraham encontró gracia a los ojos del Señor. Te vas a dar cuenta que incluso Lot, con todo y sus defectos, que lo vamos a estudiar en otra clase no hoy, Lot fue salvado del juicio de destrucción que vino contra Sodoma y Gomorra por la gracia del Señor. Por la gracia de Dios es que vamos a tener vida eterna con el Padre por medio de Jesucristo. La ley fue dada por gracia, la ley fue para bendición. La ley siempre fue concebida por Dios, no como una carga pesada. De hecho, Deuteronomio 30 dice que la ley de Dios no está en el cielo para que solamente los que lo alcancen puedan cumplirla, que no está debajo o en el fondo del mar, reservado para unos pocos o en una montaña, sino que está cerca en el corazón. Ahí es donde está la ley, y la ley fue para bendición, fue para permitirnos un faro. La ley es un faro, como dice Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra. Es la luz que en medio de la oscuridad nos... les pido disculpas, la señal de internet se puso loca y se canceló. Entonces te estaba diciendo que la ley fue dada como una bendición, una muestra de la bendición, del favor y de la gracia del Señor a su pueblo. Este versículo de Juan capítulo 1 versículo 17, en la versión Dios habla hoy, se traduce de la siguiente manera: porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Y la versión, el Código Real, lo traduce así: pues la Torá fue dado por intermedio de Moisés, pero el Gesed y el Emet fueron reveladas en toda su fuerza por Yeshua nuestro Mesías. El Gesed es el atributo de bondad y el Emet es el atributo de confianza legal, la verdad establecida. Entonces, Juan 1:17 se traduce que la ley o la Torá fue dada a través de Moisés. ¿Pero de quién vino? ¿De Moisés o de Dios? Venía del Padre como una muestra de gracia, de bondad y de misericordia. Y esta misma bondad y este mismo atributo de confianza legal y de verdad establecida que fue dada a través de Moisés se manifestó en toda su fuerza por medio de la vida de Jesús, nuestro Mesías. Entonces, si volvemos a Génesis capítulo 6, en el versículo 8 nuevamente dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
¿Qué es la gracia que se le otorgó a Noé? Esa palabra, gracia, es la palabra que significa bondad, favor, misericordia. Y viene de una raíz que significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. ¿Qué significa esta palabra gracia en este versículo? Significa doblar o inclinarse en bondad hacia un inferior. Imagínate un niño de 18 meses, que llega y se aferra de tu falda o se aferra de tu pantalón. Casi no puede hablar, apenas balbucea. ¿Qué es lo que haces tú? ¿Lo quedas viendo desde tus alturas y esperas a que se pueda expresar o te inclinas? Uno se inclina y acerca el oído para tratar de entender qué es lo que este niño te está pidiendo o qué es lo que este niño te está diciendo. Y cuando tú entiendes o logras discernir qué es lo que te pide, si te pide leche, te pide pepe, te pide algo, tú se lo concedes. Y se lo concedes por gracia, por tu bondad. Y de la misma manera, el Señor, sentado en su trono alto y sublime, dice que se inclina hacia nosotros para mostrarnos su bondad, su favor y su misericordia. Ese es el concepto de gracia. Entonces, si tú lo ves, vas a poder darte cuenta de que no hay otra manera en que el hombre llegue a Dios. Nosotros, tú, tu familia, tus hijos, tus padres, yo, mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, nadie conozco que pueda tener acceso al trono del Padre porque quiere. Todos, absolutamente todos, necesitamos que Dios se pueda inclinar a escucharnos, que Él extienda su bondad, que Él extienda su misericordia y su favor hacia nosotros, que no tenemos manera de alcanzarlo. Entonces Él se inclina y muestra su bondad, su favor y su misericordia. Entonces esto es algo que siempre ha sido así, siempre. Cuando Adán estaba en el jardín del Edén, el Señor descendía para pasearse, para estar con ellos. El Señor desciende para hablar con los hombres de Dios, tal como se ven en los relatos en el Antiguo Testamento. Él descendió por medio de su ángel para hablar con Abraham. Él descendió para hablar con los jueces. Él descendía siempre. Y esa es la definición de gracia, que Dios desciende para atender nuestro clamor, atender nuestra oración, atender nuestra petición, y desciende para mostrarnos su bondad, su favor y su misericordia. Entonces la gracia siempre ha estado, pero se manifestó de manera poderosa y fue la manifestación más grande de parte de Dios de su gracia, haber enviado a su Hijo. Al haber enviado a su Hijo Jesucristo, a través de la venida de Jesucristo fue que se manifestó de manera completa. Fue la manifestación más grande de la gracia de Dios para el hombre, porque a través de Jesucristo, a través del alma derramada de Jesucristo, por medio de su sangre, entonces es que nosotros tenemos acceso al Padre. Pero Él tuvo que descender, Él mandó su gracia y su gracia se personificó en el Señor Jesús. Él nos fue dada, su vida no fue dada nos la dio sin merecerla. Él murió sin que nosotros lo mereciéramos y lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Y esto es un concepto muy, muy importante que no quiero que no quede claro. Y quisiera que me acompañaras al libro de Efesios en el capítulo 1, en el versículo 3 al 5, que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en el Mesías, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. La elección de Israel
La elección que hizo Dios en llamarte a ti que me estás escuchando, Dios te ha elegido y te llamó como pueblo apartado para que fueras santo. Ser santo es ser apartado para el uso exclusivo del eterno Dios. Está fundamentado no en la justicia propia ni de Israel ni la tuya. Que Dios te haya escogido, dice que Él te escogió en el Mesías antes de la fundación del mundo para que fuese santo y sin mancha delante de Él, no fue por tu justicia. Él no te escogió por tu grandeza, como Él no escogió a Israel por la grandeza que tenía ese pueblo. Dios te ha escogido, amado, no por tu valor, así como no escogió a Israel por el gran valor que tenía. Te escogió en la promesa que el Dios eterno le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, basada en una decisión personal de Dios, en su fidelidad personal, basada su decisión en información que tú y yo no tenemos. Yo no sé por qué escogió a Israel. Yo no sé por qué te escogió a ti. No sé por qué me escogió a mí. Simplemente fue su decisión. Simplemente Él así lo quiso. Y quizás hasta que estemos delante de Él, Él nos comente en base a qué lo hizo. Si es que fue que vio algo o qué. Pero Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Eso quiere decir una decisión propia de su voluntad. Al hacer esto, nuestro Padre no viola la libertad personal. En el caso de Israel, Dios lo escogió porque así lo quiso. Él lo decidió y no tiene por qué darnos explicaciones. Pero le dijo a Israel, yo quiero hacer un pacto contigo. Y cuando estaban en el monte Sinaí, Israel contestó, sí, haremos y obedeceremos todo lo que tú nos mandes. De la misma manera, Dios te ha escogido a ti, pero tú tienes que responder si tú quieres ser escogido. Está en tus manos que tú le digas al Señor, sí, yo te entrego mi vida y voy a hacer y voy a obedecer todo lo que tú me mandes. La única manera es que tú voluntariamente decidas someterte a Él. Y Dios decide hacerlo, escogerte y escogerme a mí por decisión propia de su voluntad. Es así. Él así lo quiere. No te lo puedo explicar. Simplemente su palabra dice que así es. Yo lo creo. Yo le digo, Señor, toma mi vida. De la misma manera que tú lo has hecho o que tú lo vas a hacer. Entonces Noé halló gracia ante los ojos de Dios por razones más allá de nuestro entendimiento. Vamos a volver al libro de Génesis en el capítulo 6. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Por razones más allá de nuestro entendimiento. Sabemos que Noé tenía a su favor muchas cosas. Sus descendientes no estaban contaminados genéticamente. Había sido llamado desde el principio para traer descanso a la generación en la que vivía. Pero al final, aunque fue una decisión unilateral de Dios de escoger a Noé, Noé tuvo que contestar con fe, tuvo que responder con obediencia. Amén. Noé tuvo que aceptar el ofrecimiento de Dios mostrando obediencia a lo que se le mandó. Dios le dijo, construirás el arca y le dio las especificaciones y Noé obedeció los mandatos de Dios. Entonces la gracia, hermano, es la única manera en que Dios puede tratar con nosotros. Ya hemos visto 9 características de los días de Noé. Ahora vamos a ver la número 10. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 9. Y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Nos dice que las generaciones de Noé eran perfectas. La palabra perfecta se traduce en el original como sin culpa, íntegro, sin defecto, sin tacha.
por lo que el contexto nos sugiere que las generaciones de Noé no venían con alteraciones genéticas. Y esto es muy importante, porque hemos visto en el contexto del capítulo 6 la invasión de los Bene Elohim, de los hijos de Dios, sobre los asuntos terrenales y que corrompieron animales, bestias y también corrompieron a la genética humana. Pero en el caso de Noé, sus generaciones eran sin tacha. Esa era otra característica. ¿Y en nosotros cómo viene a aplicar esto? Que nosotros seamos totalmente apartados de idolatría. Yo creo que pocos de los que me están escuchando, no sé, que dicen que son seres de otro planeta o de otra galaxia, pero que la Biblia nos revela que son seres, sí son extraterrestres porque no son de la Tierra, pero son seres creados por Dios que fueron llamados ángeles y que se rebelaron contra Dios. No sé si tú has tenido algún tipo de contacto con ellos, pero si has tenido algún tipo de contacto con ellos, Perdón, el internet está fallándome. Déjame ver qué puedo hacer aquí. Perdón, terminar la clase. Ok, entonces te decía que si alguien de los que me está escuchando ha tenido algún tipo de contacto con terrestres, y lo que ellos buscan es corromperte, corromper tu mente, corromper tu espíritu, corromper tu alma y corromper tu cuerpo. Y necesitamos limpiarnos de ese tipo de influencias. ¿Qué otro punto o qué otra característica encontramos de los tiempos de Noé? El número 11. Dice que se corrompió la tierra delante de Dios. Esto quiere decir que se arruinó o truncó el propósito de la tierra y sus habitantes por causa de la violencia, por ser violentos en el sentido de defraudar, engañar, ganancia injusta, rapiña, robo o injusticia. Versículo 12. Y miró Dios la tierra y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Esta palabra corromper significa ganancia injusta. Y aquí nos vamos a detener un poco. Yo quiero que pienses conmigo, que medites conmigo, que analices conmigo. Este episodio del capítulo 6 del diluvio comienza con una descripción del descenso de la especie humana hacia el mal. Se mencionan dos ofensas en particular en los versículos que hemos leído. La violación, porque la afectación o el haberse metido los ángeles caídos con mujeres no fue como un acto voluntario de ellas, sino que ellos irrumpieron con su poder sobre estas mujeres. Y la otra característica que vemos hasta este punto es corrompió, que corrompió se refiere a ganancia injusta y se refiere a robo. Entonces hay dos ofensas en particular del tiempo de Noé: la violación y el robo. Si bien son transgresiones muy severas, no era la primera vez que la humanidad se equivocaba. 6 generaciones antes de Noé, el hombre dejó de creer en Dios y fue castigado. Estamos hablando de Caín. Sin embargo, las consecuencias no fueron tan severas y el mundo continuó existiendo. Uno pensaría que el rechazo de Dios debiese merecer un duro castigo, así como fue rechazado por Caín. Entonces la pregunta del millón de lempiras aquí es: ¿por qué la violación y el robo recibieron una retribución tanto más terrible durante la época de Noé? Aquí va la pregunta de nuevo. Si ya antes de Noé había gente que rechazaba a Dios y hubo después, hoy, mucha gente que rechaza a Dios, ¿por qué estos pecados que se mencionan aquí, que es esta violación de estos ángeles caídos hacia estas mujeres, porque no creas que fue algo romántico, y el robo o la ganancia injusta recibieron una retribución tan grande como la destrucción de toda carne sobre la tierra, con excepción de Noé, sus hijos, su esposa, sus nueras y los animales que entraron con él al arca? Pues vamos a analizar un poco este punto. Al principio,
Los hombres eran corruptos y fueron hallados culpables de inmoralidad e idolatría. ¿Ok? Y tú lo puedes ver en todas las sociedades y vamos a hablar de nuestro país. Y yo quiero que tú pienses, si no eres de Honduras, que pienses en tu país. Hace 50 años, ¿había corrupción? Sí. ¿Había inmoralidad sexual? ¿Hace 50 años? Sí. ¿Había idolatría hace 50, 60, 70, 100 años? Sí. Pero este pecado se hacía más de forma encubierta. ¿Ok? La inmoralidad sexual, no solamente entendida como relaciones homosexuales, relaciones de bestialismo, relaciones de pedofilia, relaciones también de adulterio o de actividad sexual sin el matrimonio. Esto se hacía de forma encubierta hace 50, 60, 80, 100 años. Pero así es como va avanzando el pecado. Al principio se lleva a cabo en secreto, ¿ok? En privado. Allá en lo guardado se apartaban a lugares para hacer estas cosas. Y eso era porque todavía se tenía alguna conciencia del bien y del mal. Pero una vez que la gente desarrolla el hábito de pecar, ponlo ahí, hábito de pecar, es decir, que lo hacen de manera regular, constante, gradualmente van perdiendo la vergüenza y la conducta inmoral se vuelve la norma aceptada. Una vez que la gente desarrolla el hábito de pecar, gradualmente van perdiendo la vergüenza y la conducta inmoral se vuelve la norma aceptada. Y eventualmente, ¿qué pasa con esta norma o con esta conducta? Se vuelve hasta obligatoria. Se vuelve hasta obligatoria. Un ejemplo de inmoralidad que se vuelve obligatoria es el caso de la inmoralidad sexual a través del homosexualismo. Ahora es obligatorio en los países donde ya es ley que aún los ministros de las iglesias tengan una obligación de casar a estas personas que así lo desean. Y si no, hay una pena para quien desobedece la ley. Eso se llama volver una práctica que antes era lo secreto, que antes era considerada a nivel psicológico como una enfermedad, como una desviación, ahora se ha vuelto obligatoria. Como el caso de Costa Rica, que recién lo acaba de aprobar. Y hay un movimiento que te voy a mencionar y tal vez te escandalices, que busca seguir los mismos pasos del homosexualismo. Y este movimiento se llama el movimiento activista pedófilo. Asústate. Se llama el movimiento activista pedófilo, que es referido por algunos de sus partidarios como el movimiento del amor hacia los niños. El movimiento del amor hacia los niños. Es un movimiento social que abarca una variedad muy amplia de opiniones y aboga o busca la aceptación social de las personas que se sienten atraídos por menores de edad, no importa la edad. Estamos hablando de un niño de 5 años, una niña de 5 años, que pueda ser pareja de un hombre o de una mujer de 20, 30, 40 años. Y dicen los que están en este movimiento activista pedófilo que las personas que no hayan delinquido anteriormente, es decir, pedófilos virtuosos, sean aceptados en la sociedad. No beben, no fuman, no mascan chicle, no bailan pegado y el único defecto que tienen es que les gustan los niños. Actualmente se persigue la práctica de esta conducta por considerársela como un trastorno o patología sexual. De la misma manera,
A finales del siglo XX, ahí por los años 60, aún era considerado el homosexualismo como un trastorno o una patología sexual. Hoy en día, Costa Rica acaba de aprobar el matrimonio homosexual, cuando hace menos de 100 años era considerado una patología y un trastorno sexual. Ahora vienen los pedófilos que aún para este tiempo, para este año 2020, a los pedófilos todavía se les considera como trastornados o con una patología sexual. Ellos ya están asociándose y ya están buscando ser aceptados para salir de las sombras, para finalmente buscar que sea legislado para obligarnos a aceptarlo como una conducta normal. ¿Cuáles son las metas del activismo pro pedofilia? Pues estas incluyen la derogación de las leyes de edad de consentimiento. En Honduras, para que algo que tú hagas tenga valor jurídico, tienes que tener 21 años. En Estados Unidos tienes que tener 18 años. Y hay algunas formas, algunos delitos que tienen que ver con violaciones que depende de la edad. Si ya tiene 16 en adelante, pues ya no es tan grave, pero si es de 14, menos de 14, entonces ya se considera más duro o tiene más castigo. Entonces ellos quieren derogar las leyes de la edad del consentimiento, a manera de eliminar de la legislación el uso de la edad como un criterio válido para identificar el abuso sexual infantil, o como una medida provisoria la disminución progresiva de esa edad. ¿Qué quiere decir esto? Este movimiento activista pedófilo lo que está buscando es que si ellos tienen relaciones sexuales con una niña de 6 años, no se considere como abuso sexual infantil, sino que si la niña quiso, entonces él o ella, entonces lo hicieron como un acto de amor y no como abuso sexual. Imagínate, agárrate, ¿va? ¿Qué otra cosa o qué otra meta tienen ellos? La eliminación de la clasificación de la pedofilia con otro nombre, que le cambien el nombre de pedofilia, ¿verdad? Que es como una desconstrucción del lenguaje. Por ejemplo, en el caso del aborto. El aborto siempre fue considerado un asesinato y fue considerado una aberración de la naturaleza, hasta hace más o menos un siglo. Entonces, antes se hacía en lo secreto y se le llamaba aborto, se le llamaba asesinato. Ahora, ¿cómo se llama? Interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, tratan de usar otras palabras para que de alguna manera olvides la imagen que tenías de eso y que ahora te cambies de acuerdo a alineamiento que ellos quieren establecer. Entonces, ya no quieren que se llame pedofilia, sino que lo clasifiquen como parafilia, de parte de la Organización Mundial de la Salud, la famosa OMS, y de la Asociación Americana de Psiquiatría, para que la Asociación Americana de Psiquiatría ya no diga que es un trastorno o una patología sexual, sino que sea cada vez más aceptada en la sociedad. Los activistas pro pedofilia también promueven el uso de eufemismos. Ya no va a ser pedofilia, sino que se puede llamar pedosexual, como quien dice metrosexual, ¿verdad? Ese pedosexual se ve feo, ¿verdad? Pero bueno, así dicen que le pueden llamar. Se pueden llamar boy lovers, amantes de los niños, o girl lovers, amantes de las niñas, o child lovers, amantes de los niños. Y ellos lo que buscan es suavizar este término. Actualmente este movimiento es muy impopular, extremadamente impopular, así como fue el homosexualismo hace 100 años, extremadamente impopular, y mira dónde estamos ahora. De la misma manera, van trabajando en pos del camino que fue establecido por estas decisiones particulares que cada quien la puede hacer en privado. Yo no voy a criticar eso. Cada quien tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera o de destruir su vida como quiera. Pero con lo que yo no estoy de acuerdo
es que quieran imponérselo a mis hijos o que hagan sus actos públicos, que vayan a lo privado. ¿Por qué tienen que hacerlo público? ¿Y por qué quieren obligar a nuestros hijos a aceptarlo cuando ellos son una minoría? Y por el mismo camino va la pedofilia, y te lo anuncio para que tú sepas qué es lo que está sucediendo. Ahorita es impopular, pero empieza hasta el progreso de sus metas dentro de las esferas legales y de las esferas científicas. Entonces, volviendo a los días de Noé, o sea, volvamos ahora a los días de Noé, encontramos en estos versículos estos dos pecados, violación y robo, que son sumamente específicos. Primero, los seres angelicales fueron acusados de tomar a las mujeres según su antojo, y segundo, el mundo estaba lleno de robo. Lo que causó un castigo tan severo fue el abuso de autoridad. Lo que causó el castigo tan severo de parte de Dios, si tú miras de cerca estos dos pecados, es el abuso de autoridad, para tomar ventaja sobre los menos poderosos. La pedofilia es un abuso de autoridad. Un niño no tiene la capacidad de diferenciar lo que es bueno y lo que es malo, ni tampoco tiene su cuerpo desarrollado para poder tener una vida sexual activa. Muchos muchachos y muchachas sufren violaciones de pequeños, y hay muchos depredadores sexuales que abusan de niños y de muchachos con el cuento que le dicen a sus papás: mira, yo me lo voy a llevar a mi casa y le voy a pagar el estudio, le voy a comprar los útiles, le voy a pagar la mochila, le voy a comprar el uniforme, sobre todo a los muchachos que no tienen a sus padres la capacidad de mandarlos al colegio o a la escuela. Y vienen estos depredadores y se los llevan a su casa, y en su casa abusan sexualmente de ellos. ¿Y qué resulta de eso? Pues resulta una multiplicación del homosexualismo. La pedofilia es lo mismo. Pero ¿cuál es el punto que estamos viendo de los tiempos de Noé con los tiempos que estamos viviendo? Es ese abuso de autoridad, es ese abuso de confianza. Generalmente quienes abusan de las niñas o de los niños son personas cercanas a la familia, como tíos, primos mayores, adultos. Y eso está comprobado y lo puedes encontrar en cualquier lugar. Eso es un abuso de autoridad. Entonces, este abuso de autoridad, de tomar ventaja sobre los menos poderosos, fue la gota que colmó el vaso para que el Señor trajera el juicio en los tiempos de Noé, y es lo que estamos viviendo hoy en día. El robo que había en el tiempo de Noé era más que meros hurtos. No es que iban pasando y se encontraban una pelota mal puesta, me la voy a llevar. O el chiste de que metieron a un hombre porque había encontrado un lacito. Le dicen, pero por un lacito lo metieron en la cárcel. Sí, dice que del otro extremo venían unas vacas. Entonces, en el tiempo de Noé, cuando el Señor dice en el versículo 11, y se corrompió la tierra delante de Dios, dice que había ese abuso injusto, esa riqueza injusta. Era un sistema de explotación de la gente empobrecida. No robaban de manera directa, sino que intimidaban a los necesitados para que vendieran lo que no querían vender. Los intimidaban para que vendieran a sus hijos. Cuando estudiemos un poco acerca de Lot, vamos a ver cómo en las familias de hoy en día no les importa lo que hacen los hijos y no importa en mano de quién lo dejan. Prácticamente los están vendiendo al mejor postor. Entonces, los intimidaban para que vendieran su dignidad, los intimidaban para que vendieran aún lo que no querían vender. Y este robo con guante blanco o de cuello blanco, como se conoce en Honduras, es peor que el robo común y corriente. ¿Por qué? Porque personas en autoridad se aprovechan de su posición para abusar de las personas que no podemos hacer nada al respecto. Estas transgresiones son consideradas peores que rechazar a Dios. Escúchame bien.
Estas transgresiones son consideradas peores que rechazar a Dios, porque una sociedad en la que los líderes abusan de su poder no puede continuar existiendo. Esto no solo es un pecado, sino que va en contra del propósito de la creación. En el libro de los Salmos nos dice que el mundo fue creado por la bondad de Dios. Y esta bondad no se refiere a una característica personal, sino al entendimiento de que el mundo es un lugar para dar, no solamente para recibir. El hombre fue puesto en este mundo para que contribuya a la sociedad, no para que acumule bienes y riqueza. Lo que ocurrió en la generación del diluvio fue una perversión del propósito de la creación. Lo que ocurrió en la generación de Noé fue una perversión del propósito de la creación. Era una sociedad de tomadores y no de dadores. ¿Sabes por qué el rechazo a Dios no genera consecuencias tan severas? Porque quien rechaza a Dios aún tiene la capacidad y tiene una pequeña oportunidad de volverse de sus caminos y de aceptarlo. Pero las personas que abusan de su autoridad y su poder prácticamente están más allá de todo cambio. Y esa es la sociedad que estamos viviendo hoy en día. Ponle el nombre que quieras, el político que quieras, la posición política que tú quieras. La norma es el abuso de autoridad, es la perversión del propósito de los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos tienen el propósito de servir a aquellos que los ponen en esos lugares, pero ellos se sirven de las personas que los han puesto en esos lugares, se sirven de las ventanas legales que hay para poder meterse y sacar para sus arcas, y abusan, se aprovechan y humillan a las personas que juraron prometer y que juraron ayudar. En una sociedad en la que los legisladores abusan del poder, definitivamente no escucharán el llamado a cambiar y continuarán hundiéndose en la decadencia. Es más fácil que un ateo encuentre redención a que un funcionario público que abusa de su poder, que abusa de su posición, un político que abusa del puesto para el cual fue elegido y lo usa para enriquecerse y lo usa para su beneficio personal, va a continuar hundiéndose cada día más en la decadencia. Y cuando venga a decir, a querer hacer algo, ya no va a tener oportunidad porque va a estar tan atado y tan endemoniado que simple y sencillamente sus ojos no van a ver y sus oídos no van a escuchar y su corazón no va a convertirse. Si el propósito de la creación fue invalidado en los tiempos de Noé, entonces el mundo tenía que ser recreado de una forma diferente. Hoy en día los propósitos de Dios para nosotros han sido invalidados y las personas en autoridad abusan de las personas que juraron proteger. Desde el presidente de este país, pasando por los diputados, llegando a los alcaldes, llevando a los ministros. La norma es que ellos usen su posición para enriquecerse los bolsillos. Usan la pandemia del COVID para enriquecer sus bolsillos, para beneficiar a sus empresas personales. ¿Hay excepciones? Por supuesto. Por supuesto que hay excepciones y benditos sean y oramos en el nombre de Jesús para que no caigan en la corriente de este movimiento. Pero eso es lo que está sucediendo y no solo en Honduras. No te engañes. Países que se consideran de primer mundo como Alemania hacen lo mismo. Que vienen los alemanes aquí y yo tuve que conocer un alemán que decía, yo pensé que ustedes andaban en taparrabo. Porque ellos son tan perfectos, ¿verdad? Y vino alguien que estaba conmigo y le dijo, no me fregué, ¿verdad? Por no decir la palabra, si ustedes son unos perversos y ustedes son unos inmorales. Y claro, nosotros también, pero ellos también. Entonces, aquí nadie puede escupir para arriba porque siempre nos va a caer encima. Todos los países, toda la creación ha corrompido el propósito de Dios para ella y hemos invalidado los propósitos de Dios para la creación. Por lo tanto, tal como ha sucedido o como sucedió en los tiempos de Noé, como sucedió en los tiempos de Lot, somos los candidatos perfectos para que Dios destruya el sistema tal como está, para que lo haga de otra manera. Y eso implica juicio e implica la ira de Dios derramada sobre la tierra.
Hoy estamos viviendo exactamente el mismo tipo de sistema que en el tiempo de Noé. El sistema está arruinado por causa del abuso de poder, tanto en el plano político como en el plano de la educación. Ustedes van a las universidades. Las universidades son menos que prostíbulos, donde la corrupción, la inmoralidad sexual, la perversión está a la orden del día, y eso es lo que le están enseñando a los alumnos. Los colegios igual, las escuelas igual, y donde quiera que vayan es lo mismo, porque hemos corrompido el camino de Dios para nosotros y hemos invalidado el propósito de Dios, y por lo tanto estamos listos para que el mundo reciba el juicio y la ira de Dios, para que Dios lo pueda recrear de manera diferente. El robo particularmente es extremadamente dañino para la moral pública, ya que si se perpetra con el beneplácito de la ley, eso cada vez más debilita la conciencia y corrompe cada día más el tejido social, tal como sucedió en los tiempos de Lot. Es exactamente lo mismo. Te voy a leer, para terminar, un artículo que fue escrito en el diario El Heraldo de aquí en Honduras el 18 de septiembre del 2019 con el título Código Penal reduce penas en delitos de alto impacto en Honduras. Y dice así: una verdadera polémica ha desatado el nuevo Código Penal que entrará en vigencia. Se suponía que el 10 de noviembre del año pasado, pero le dieron un tiempo más de espera. Si bien es cierto que crea más de 50 nuevas figuras delictivas que no están contempladas en la actual legislación, suaviza las penas de prisión en la mayoría de los delitos. Varios sectores que luchan contra la corrupción y la impunidad coinciden en que la legislación disminuye las penas de delitos contra la administración y de alto impacto, como el lavado de activos, la malversación de caudales públicos, fraude y secuestro, entre otros. Los expertos indican que la nueva normativa generará mayor impunidad y evitará que personas que se apropien de recursos públicos y de bienes del Estado no pisen la cárcel. Quienes defienden la legislación, nuestros flamantes diputados, dicen que lo que hace este código es respetar el principio de proporcionalidad y que expresa que la pena se debe fijar atendiendo a la gravedad del hecho y la culpabilidad del sujeto. O sea, toman una verdad y en verdad la proporcionalidad es necesaria en el momento de aplicar las penas, pero lo han sacado para poderse aprovechar, para enriquecerse del erario público. El Heraldo realizó un análisis comparativo basado en opiniones de organizaciones sociales de la sociedad civil, juristas, expertos en derecho penal y organismos internacionales. El análisis concluye que la gran mayoría de penas de delitos de alto impacto se reducen considerablemente. En la investigación se tomó como punto de partida 4 análisis hechos por los abogados penalistas Jair López, Raúl Suazo, el Consejo Nacional Anticorrupción y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras. Y los 4 trabajos coinciden en que las penas se reducen en delitos relacionados con la corrupción, el lavado de activos y hasta el narcotráfico. Los mismos organismos internacionales advierten que el código debe ser revisado porque incluso vulnera tratados internacionales. Y te voy a volver a leer. El robo, que le están bajando la pena para la corrupción, para el apropiamiento de dinero del gobierno, para la apropiación ilícita del dinero que debe ser usado para inversión y que debe ser usado para bien social, es apropiado por muchos funcionarios públicos y ni siquiera van a ir a la cárcel. Y te voy a repetir lo que dice el pensamiento de los grandes hombres de Dios. El robo es extremadamente dañino para la moral pública, ya que si se perpetra con el beneplácito de la ley, de este nuevo código penal, debilita lo que buscan y lo hacen tal vez sin darse cuenta, porque es parte del cumplimiento profético que Jesús dijo que en el tiempo en que Él va a regresar, va a ser como en los días de Noé. Y tal como en los días de Noé, había un abuso de autoridad para el enriquecimiento de los poderosos en daño o en detrimento de los que no tenían la posibilidad de defenderse. Es lo mismo que está sucediendo hoy, simplemente el cumplimiento profético y alrededor del mundo, no solamente en Honduras. El robo es extremadamente dañino para la moral pública,
ya que si se perpetra con el beneplácito de la ley, como este nuevo Código Penal, debilita la conciencia y corrompe el tejido social, tal como sucedía en los días de Noé. ¿Y tú crees que si Dios castigó a los habitantes en el tiempo de Noé por el robo, por los delitos de cuello blanco, por la inmoralidad, por el abuso de poder, para aprovecharte, para el enriquecimiento, para aprovecharte sexualmente de una pobre muchacha que viene graduándose del colegio, de la universidad, con unos grandes esfuerzos y busca un trabajo, y lo que le dice el jefe: vamos a discutir tu trabajo en el motel, o en este hotel, o en mi cuarto, o en mi oficina, ciérrala con llave, y aquí quítate la ropa, y sin ningún tipo de consideración, aprovechándose de su posición, pero también aprovechándose del hambre de las personas. Amados, simplemente estamos viendo repetirse lo que sucedió en los tiempos de Noé. Y esto está en todo el mundo, y yo no voy a decir, como está en todo el mundo, entonces no importa. No, al contrario, tenemos que darnos cuenta de que la segunda venida de nuestro Mesías está a las puertas, porque Él no va a permitir que esto siga sin ningún tipo de límites. Hay un límite. El límite de Dios es donde termina esa gracia, ese favor, donde termina su misericordia y viene su atributo de justicia, y ese atributo de justicia está para cumplirse sobre la tierra. Así que le damos gracias al Señor por este estudio, y tal vez escuchaste cosas que no fueron agradables para ti, pero esta es la verdad y no podemos vivir ignorándola, porque ser parte de los cambios que Dios quiere hacer sobre la tierra. Así que pilas y chispas, hay que poner las barbas en remojo y que Dios nos ayude. Amén.